tardes a todos. Buenas tardes. Encantado de veros otra vez. Gracias. Mi primera pregunta tiene que ver con el festival, con Mostra Viva, y yo quería saber cómo se puso en contacto con vosotros el festival Mostra Viva para que vinierais. اتصلت كريستينا انت في كي نسقم باش الناس اتصل كيف معنا في القاهرة صافي نبقى على اتصال راحة بسيط. Le ha dicho que, a ver, por el festival, los contactos que tenía ella directamente lo tenía con la Cristina. Pues se encargó la Cristina de llamar a la Siria, pues seguía con nosotros que estamos aquí. ¿Ha sido muy difícil conseguir los permisos para venir a España? نو روح صح شي ولكن الاجراءات عادية كنا طرحنا ديك السي الفيزا لسفر ماشي الدولة المغرب الدولة. Ha dicho que no es difícil, pero los trámites, digas, los trámites normales que hacen todos los consulados para puedes conseguir una visa para venir aquí. Ok. Me gustaría que nos contarais, bueno, tú, pero todos en realidad, porque estáis todos metidos en el movimiento, cuáles son las exigencias de las movilizaciones del RIF. المطالب نبدا نعرف نبدا المغرب من نكمل مطالب عادلة ومشروعة مطالب حق العيش الكريم حق السبيطار حق الأرغان مليح التعليم من يزنوا الوقت يعني حركة مطلبية تفرض الساكنة المنطقة حتى على زيج ماشي نغا يعني لا تدات من حقها تعيش يجن العيش كريم وتزوجي كتا والمطالب عادلة ومشروعة مطالب السبيطار ثغري الجامعات الخدمات من حق أي واحد من حق أي واحد يعني إنسان قصد يتوفر الشروط هذه الحياة. Ha dicho, no, por ejemplo, las reivindicaciones que reivindican ahí no son exigentes, digas, ¿no? Son cosas normales y dan vergüenza de explicar al mundo lo que están pidiendo ahí, porque lo que ve el movimiento ahí piden cosas básicas al siglo XXI, nadie puede pedir ahora un hospital, unas fábricas para trabajar, o exigir, por ejemplo, digas, una universidad, cosas básicas que no estamos pidiendo, no estamos reivindicando normalmente algo político, no estamos reivindicando autonomía o lo que sea, una república, no, estamos pidiendo lo más básico. ماشي نبقى نهزو سبيطار وغنغدو سبيطار عرف ذاك السبيطار ولكن عرف يحتاج جوج سبيطار جا المهم قطع حيت نشني نسني راه اسبانيا كي الحرب 1921 كفينا نوض 21 كفينا نوض الغازات السامة دونك الغازات السامة اللي لحد الآن قد تخدم ذاكنا تنق ذاكنا عرف تجيك سكانسير هو نعرف ما غاديش كان سكانسير كل نهار باش نحد يموت سكانسير ما غاحت الجين داك مغراثة غزون داك مغراثة الاستعمار ديال وقت مني كثين الغازات السامة دونك نمشي نحتاج سبيطان كانسير نحتاج ماني غداوة نحتاج جي ضبيب وانا كي نتعامل مليح وتجي شي دواء نعرف زمان شي غادي مغاري نعرف طرح نتكرت وراء خصها صافا نتفاسني حتى السينو باش راح نتا الدوات شي ناس وسبيطار أمها بعدا كانسير ديال رجل الحسيمة طبعا نعرف الدوات الحسيمة porque حدا جني سبيطارني. A ver, lo que se trata, digas, por ejemplo, los derechos básicos como hospital, no quiere decir que no tenemos hospitales en Alhucemas, sí, en el RIF en general, sí que hay hospitales, pero el problema del RIF tiene otro problema porque, como sabía todo el mundo, el colonialismo español que había bombardeado la zona con armas químicas, ¿no? Y ha dejado ahí
un desastre porque la mayoría, la gran mayoría a nivel de Marruecos, a donde tienen la enfermedad de cáncer, es la provincia de Al-Hoceima. Pues estamos exigiendo un hospital, tiene que ser para que puedan curar de las enfermedades de cáncer, de todo esto. ¿Te imaginas tú una persona que está enferma y además que no trabaja, que porque no tenemos fábricas ahí? Porque cuando marcharon los españoles de Al-Hoceima, habían, yo creo que más de 27 fábricas, que todo el mundo estaba trabajando, pues al día de hoy ni una fábrica ahí en Al-Hoceima, ni una fábrica. Todo el mundo no trabaja. Imagínate una persona que está enferma de cáncer y los costes, porque los costes de la enfermedad de cáncer son carísimos y además el sistema de la salud no es lo mismo que aquí, porque allí si no tienes dinero no te van a curar. Imagínate una persona que está enferma de cáncer, tiene que viajar desde Al-Hoceima hasta Faz, o hasta Rabat, o hasta Casablanca, o hasta Oujda. Lo que cuesta de dinero y lo que cuesta de sufrimiento. Por eso estamos pidiendo un hospital de cáncer para que todo el mundo puede curarse. Pues ha dicho que por eso todo el mundo sale a la calle, mujeres, jóvenes, hombres, niños, todo el mundo reivindicando eso, porque no estamos pidiendo algo que no es lógico, no estamos pidiendo algo más sencillo. Estamos pidiendo hospitales, trabajo, universidades tampoco. Por ejemplo, allí tenemos una cosa en el RIF en general, no a nivel interno de Marruecos, pero al RIF. Las mujeres, allí en el RIF, como las familias son muy cerradas, si una chica que va estudiando, que llega a un bachillerato, ¿no? Para ir a una universidad, hay chicas que se van, pero pocas. La mayoría de las familias dicen, no, yo, mi hija no lo voy a dejar, mi hija que se vaya a estudiar a Rabat o a Oujda. Por eso también estamos reivindicando universidades para que las chicas también tendrán derecho a estudiar y terminar la carrera de trabajo. Pero sí que existe un trasfondo político en todo este movimiento. Sí, a ver, todo es político. En el fondo es muy político, pero si lo ves como, a ver, por ejemplo aquí, tú te imaginas Valencia o Cataluña o Madrid o Murcia que salen a la calle para reivindicar un hospital al siglo XXI. Eso no es, en el fondo es político. Ya lo sé que es político, pero político de normal, digas. No es algo revolucionario, no, estamos pidiendo lo más sencillo y básico. كاين شي مطالبوش مطالب سياسيه نشني نفرشين السياسه نفرض كيودا نزون سبيطارات ديال الجامعات المنايه عادي في النيام ديالك لا قينس سياسي وخاص موجود اغلبيه يودا نفكر شي La imagen que llega مختوري مش العاب قينسو al exterior es de una revuelta que se puede asimilar a las que se han producido en otros países del Magreb o países árabes. ¿Vosotros creéis que se ha prendido una mecha en Marruecos y que esto es imparable, que la gente está saliendo, ha empezado a lo mejor en el RIF, pero va a ir bajando y... ممكن نرجع المطالب وتجيبوا لنا يكون على المطالب من المغرب يكون السوار المطالب نزيد في فندوات فند الزونه العيش مليح A ver, es mi versión, no, voy a hablar yo, esto es mi opinión yo. Normalmente en Marruecos tenemos que entender que hay zonas, cuando hablamos de RIF, no solamente el RIF que está sufriendo, hay varias zonas y la mayoría de las zonas donde viven los bereberes, al-Samaziks. La mayoría sufren peor que nosotros. Nosotros, gracias porque la mayoría de nuestras familias que viven en Europa económicamente ayudan a las familias que viven ahí. Tienen buenas casas porque trabajan aquí y se vayan ahí para construir. Pero si te imaginas que si te vas, por ejemplo, al Atlas, en el siglo XXI, una mujer está embarazada y cría pareja que tiene que ir a un hospital encima de un burro 70-80 kilómetros.
Eso es increíble, pero si comparas, por ejemplo, con Rabat, Fez, Meknès, Marrakech, ¿a dónde está, digas, el núcleo político que, que manda en Marruecos? Está muy bien, la infraestructura está muy bien, las carreteras, las fábricas, todo está bien. Pero las zonas rurales, como el Rif, como el Atlas, como el Sur, eso. Por eso ahora, las reivindicaciones de los rifeños no se trata de Rif solamente, no, se trata de los básicos, los derechos básicos. Por eso ahora están saliendo en Zagora, en Bulman, en varias zonas, en Rashidiyya, en Qal'at Mekona, normal. ¿Cómo surge esto? Y la verdad es que el RIF también es característico por tener un fondo artístico muy fructífero. Ahora estamos viéndolo en el cine, en la música, en esta mezcla. ¿Nos podrías definir un poco cuál podría ser el...? طريقة الفيلم أصلا وغصب الهوية يعني بويدي أي واحد زمان يسمع ديالي فنان ونشي كايلي فيلم شكا شاسيور لخبينا يجي تحضريث أمي دمغا مغا داك الفنان النعريف ينازورني مقرانون مغا داك يغنيج نعريف يغنيج نتمازيغ اون جينيرال تبع غير النيو في غادي نحاجتينو الثقافة النور الموسيقى النور التراث النور عجباي حيت لي نحاجتينو صيغ أمن ولكن بوخا شرحة لي نحاج تبع تعريف ديش الثقافي داكس بزاف من الولان الفنانين داكس ليش نحاجته سبحان أدريني ريفية لهم يمكن داري في ما غيتيش أنا غيجي الطاقة باش أنا أنوش قطع غير الغنوج غير السينما غير المسرح أي حاجة. No lo sé cómo lo voy a explicar porque había hablado mucho. Claro. Pero voy a resumir, a hacer un resumen entre ella y yo y él y todo el mundo. Yo creo que siempre el sufrimiento deja a las personas que inventen más. Nosotros en el RIF que no tenemos ni teatros, ni casas de música, ni nada. Pero si fijas, la mayoría de los guitarristas salen de ahí, de Alusima. Y ahora mismo, Alusima es la provincia primera en Marruecos de donde salen artistas del teatro. Y han ganado premios. Y si te fijas, que no tenemos casa de teatro. No, gente como Silvia que hace teatro y ahora está participando en una obra de teatro. Desde el sufrimiento nace algo. Eso es lo más importante. Pero yo creo que hay otra cosa. Genéticamente, porque nosotros, ahora esta feria se trata de Mediterráneo, ¿no? Nosotros también pertenecemos al Mediterráneo, somos mediterráneos. Y la cultura, más o menos, casi igual. Si fijas en gastronomía, por ejemplo, la gastronomía de Rif, no hay mucha diferencia en la gastronomía andaluza o italiana. Pues hay muchas cosas que nos unen culturalmente, geográficamente, gastronómicamente, hay muchas cosas. Tú antes decías que las mujeres, sobre todo en algunas zonas del RIF, están siendo muy sometidas y aquí vemos un grupo muy joven de gente, una mujer como la líder y también llama la atención, es como que se rompen un poco los esquemas y los moldes. المحافظة أنا الحفاظ نوصينا وتقان شيء بأنه تحبس النمغات يعني في المحافظة قنت تحتار من النمغات بس وش القيمة يناس تعيش الحرية يناس مخص دونك شي المحافظة اني منيني نجيبو نشنين كوكي نشنين ديما زيغين اما خطوارير Слушай, что же тоже да يسود دا شي سلطة ضيف тоже. Я не рисую,
Vale, y ya ha dicho que, Silvia ha dicho que los rifeños respetan a la mujer, y de verdad, porque hace un siglo, por ejemplo, la mujer en el RIF era casi igual que un hombre. Participa en las faenas, las tareas de agricultura, de casa, de todo. Quizás eso es mi opinión, no es de Silvia. Sí, no, eso es mi opinión. Ahora mismo, quizás ha desviado un poco por temas de religiones, porque antiguamente el RIF era una zona abierta, estábamos compartiendo espacio, por ejemplo, con los españoles, estamos hablando de Mediterráneo, pero es de cuando, digas, no lo sé cómo se dice en castellano, vienen de ahí, de Arabia Saudita, digas, eso que se llama el Wahhabía, y todo es prohibido, pues normal que hay gente que creía en la religión, pues va atacando, digas, a las libertades de las mujeres. Lo que creía ella, que la mujer no es una fábrica para hacer niños, no, la mujer tiene que vivir como todas las mujeres del mundo, hacer música, hacer esto, pues ella, que no ha venido para romper esto, digas, de la antigua no, ella es así, dice, la mujer normalmente tiene que ser así. Vale, yo tengo una última pregunta y os dejo ya. ¿Qué significa para vosotros participar en este festival, estar en Nuestra Viva? Y si nos podéis contar un poco cuál ha sido lo que habéis sufrido, según he entendido, habéis tenido una represión, ¿no? Por ser activistas músicos en el RIF. شنو اللي عجبنا غير حارة نسلانتين حيت نسينا لانتين انا فايت مثل ما قداش تغدانتين كفنان من حق يعني نحاول نصيو الرسالة للعالم جميع الطرق نتعبر مزيان نسحي السلم معاناة النوم بالفرح النوم ما مخاروخا شي ما مفرحشين شي نحزن ولكن نسد نصيو وجه مدبرات النغرة نشنين سلفن الفن أحسن طريقة يعني زاك السوق وجه مدبرات نشنين نيش سيخفين ولا قايقة الحفن نشفين أنا إلا تعتقد بزاف موسيقى يغني محسن فكري بزاف ولكن من الموقفين ha dicho, ya está orgullosa de participar en la Feria Mediterránea aquí en Valencia y como artista, como un miembro del grupo que ha participado aquí, quiere enseñar a todo el mundo a través de la música, de las canciones, lo que estamos sufriendo, lo que estamos viviendo ahí. Y ella también ha sufrido como artista, estaba en la cárcel porque había cantado temas políticos, por ejemplo, por la persona que ha muerto hace un año. El pescador, sí. Canción, pues... De hecho, cantó ayer la canción. Sí, es la canción, sí.